Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues el día de hoy nos toca estudiar el segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Debemos recordar, Jehú acaba de matar a toda la casa de Acab, empezando por Joram, que era el rey que estaba. Después pasó con Jezabel y con toda la familia de Acab que había en Samaria, con todos los que eran sus descendientes, pero también termina matando a Ocosías, que era el rey de Judá. Este rey que había ido con su tío a la guerra en contra de los sirios. Entonces, el día de hoy vamos a encontrarnos qué es lo que va a pasar en Judá, con el reino de Judá, con la gente en Judá y con la familia real. Entonces, acompáñame, capítulo 11, segundo libro de los Reyes, versículo 1, la palabra de Dios dice así. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa del Señor 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Vamos a detenernos en el versículo 3 y justamente entramos en una trama en el Reino del Sur bastante explosiva, bastante difícil de digerir cuando comenzamos por ahí. Y es que Atalía, que era la madre de Ocosías, debemos recordar que era hija de Acab y de Jezabel. Y era una de las personas que habían propiciado el culto a Baal ya no solamente en Israel, sino que había introducido el culto a Baal a través de Ocosías en el reino del sur, en el reino de Judá. Y entonces, él está, bueno, a través de su esposo, a través de Joram, su esposo, y a través de Ocosías, su hijo, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el culto a Baal se ha eliminado ya en el reino del norte, o al menos así se ha visto con Jehú, pero ahora nos encontramos que en el reino del sur también se ha impregnado este culto a Baal, y entonces, cuando muere Ocosías, lo que hace Atalía, su madre, es decidir matar a todos los hijos de Ocosías, porque venían del linaje de David, ¿no? Y esta parte es bien interesante y es tremenda, porque lo que ella está buscando es poder. Ella lo que está buscando es seguir reinando sin que haya nadie que le estorbe. Y no solamente seguir reinando, sino seguir metiendo sus ideas sobre el culto a Baal al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al reino del sur. Y entonces Atalía, fíjate hasta dónde llega su ambición de poder, que decide matar a toda la descendencia real de Judá. Decide matar a sus propios nietos. Quiere acabar con la descendencia de David. Y cuando tú y yo lo pensamos así, podemos creer y decir, se iba a acabar con una casa real solamente, como se ha acabado en las historias del libro de los reyes durante varias generaciones, pero tú y yo tenemos que recordar que sobre la descendencia de David, sobre los hijos de David, hay una promesa tremenda. Y entonces podemos encontrarnos, ¿no? Cuando Jesús es recibido, que le dicen, hijo de David. Y justamente esa es la promesa, que de la descendencia de David vendría el libertador, vendría el Mesías, el Cristo, el ungido. Y entonces aquí esta mujer, Atalía, no solamente está buscando acabar con la descendencia de David en el trono de Judá, sino que también se está buscando acabar en contra o atacar la voluntad de Dios y acabar
con el linaje que él había escogido para que de él viniera el Salvador. Ahora, muy probablemente Atalía no lo sabe, pero aquellas fuerzas que están moviendo el corazón de Atalía sí lo saben, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo hay cosas o hay batallas que de repente nosotros no podemos comprender en lo espiritual, pero que pues están ahí sucediendo en las vidas. Y también lo que vamos a encontrarnos es que Josaba, hija de rey Joram, que leímos en el versículo 2, va a salvar a uno de sus sobrinos, este joven o este niño, mejor dicho, llamado Joás, y lo salva de manos de su abuela Atalía y lo esconde primero en un cuarto en donde guardaban todos los blancos para las camas reales, pero después de eso, dice en el versículo 3 que Joás estuvo escondido con ella en la casa del Señor. Y Atalía durante estos 6 años estuvo reinando, pensando que no tenía ninguna oposición y que ella había vencido. Esta parte va a ser interesante porque nosotros nos vamos a encontrar con que muchas veces el malo o el que está haciendo mal las cosas piensa que ha logrado su cometido. Y puede pasar un tiempo y las personas podemos seguir pensando, he logrado lo que yo quería hacer, he logrado mantener mi poder, he logrado mantener mi estabilidad, he logrado mantener mi buen nombre. Y Atalía es todo un caso de eso. Es un caso de orgullo, es un caso de ambición, es un caso completo de ver egocentrismo en una persona. Y nosotros debemos de tener cuidado cuando solamente estamos pensando en nuestro bienestar sin importarnos sobre quién estamos pasando. Esta mujer a mí me sorprende que decide matar a sus propios nietos porque no son de su linaje. Y entonces ella sigue promoviendo el culto a Baal en medio de Jerusalén, al lado del templo del Dios vivo. Ella empieza a construir, y lo vamos a ver el día de hoy, construye un templo ahí muy cerquita en Jerusalén, construye un templo a Baal. De hecho, cuando tú y yo vamos al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 22, que se nos narra la historia paralela, vamos a encontrarnos que Josaba o Josabet es también la esposa del sacerdote Joiada. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque entonces nos encontramos que es Dios mismo el que sin que lo sepa Joás, que era de 1 año de edad, Dios lo está liberando, Dios está teniendo cuidado de él en medio de una historia tremenda, súper difícil, súper agitada, súper convulsiva la historia del pueblo de Judá, del reino del sur en esta parte, pero Dios sigue teniendo cuidado de los suyos. Entonces, Joiada, junto con su esposa, Saba, deciden llevárselo al templo. Y ahí está escondido durante 6 años. Y lo que nosotros nos vamos a encontrar es que en estos 6 años el culto a Dios se va a abandonar y se va a perseguir, pero el culto a Baal, por lo mismo de que Atalía es reina, va a ir en crecimiento y va a haber quienes estén pensando, puedo adorar a Dios y puedo adorar a Baal. ¿Te acuerdas cuando Jehú en Samaria llama a todos los sacerdotes y a todos los que rinden culto a Baal y les pregunta, no hay nadie que adore aquí al Señor, no hay nadie que adore aquí a Yahweh, a Jehová? Y les dice, no debe de haber nadie, saquen a aquellos que adoran a Dios. Y nosotros podríamos pensar, ¿qué tendría que hacer alguien que adora al Señor adorando a Baal? Pero es que eso era lo que se había metido en las mentes. Eso era lo que se había vendido a las personas, que podían adorar a Dios y podían adorar a cualquier otra cosa. Y eso es algo que el día de hoy sigue metiéndose en las mentes y en los corazones de los hombres. Muchas veces te dicen,
que cualquier camino lleva a Dios, ¿no? O yo puedo adorar lo que sea, ¿no? Y Dios no se va a molestar porque Él va a seguir siendo Dios, Él va a seguir siendo sobre todos los santos. Y aquí debemos tener cuidado, nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestra adoración debe de ser solamente para Dios. Pero al pueblo de Israel se le había vendido y ahora Atalías se ha encargado de que el pueblo de Judá esté creyendo lo mismo y que conviva y que claudique de adorar al único Dios a adorar a Baal. Y entonces, durante estos 6 años, Atalías se ha movido como ella ha querido, ha pensado que ella está bien y que su pecado ha sido bueno y que nadie le va a hacer daño y que nadie le va a hacer nada. Y entonces, al séptimo año, dice el versículo 4, mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa del Señor e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa del Señor y les mostró el hijo del rey y les mandó diciendo, esto es lo que deben de hacer. La tercer parte de ustedes tendrá la guardia de la casa del rey en el día de reposo. Otra tercer parte estará a la puerta de Shur y la otra tercer parte a la puerta del póstigo de la guardia. Así guardarán la casa o cuidarán la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de ustedes que salen el día de reposo tendrán la guardia a la casa del Señor junto al rey, y estarán alrededor del rey por todos los lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estarán con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían el día de reposo, dieron al sacerdote Joiada. Me llama mucho la atención en esta parte de la historia, cómo es que Dios, durante estos 6 años que Atalía está reinando y oprimiendo al pueblo de Israel y poniendo sus ideas, está preparando a Joás en el templo. Joás está viendo las personas que le son fieles a Dios, que llevan su sacrificio al Señor, que oran al Señor por liberación, y entre ellos está viendo al sacerdote Joiada que ama al Señor y que lo está cuidando. Y pasado el tiempo, a los 7 años, es un niño completamente. Joiada decide, seguramente movido por el Señor, guiado por el Señor, que es tiempo de que Joás salga a la luz. Pero para esto hace un pacto con los jefes y los generales, ¿no? Y entonces él hace este pacto y el pueblo que está harto de la opresión que Atalía ha puesto sobre Israel, de la adoración hacia los Baales, ellos, los principales, deciden obedecer a Joiada. Y entonces hacen todo como el sacerdote les ha mandado y llegan un día de reposo al sacerdote Joiada. Y entonces vamos a ver qué pasa en el versículo 10. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Fíjate entonces, ¿no? Joiada, el sacerdote, está sacando armas para aquellos que están buscando hacer la voluntad de Dios en el reino de Judá y están en el templo, están alrededor del templo. Esto nos debe de recordar también a nosotros que nosotros el día de hoy tenemos armas en nuestras manos y tenemos armas que no son de este mundo. De hecho, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, si quieres acompañarme ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, seguramente hasta te sabes estos versículos, pero es importante recordar con qué armas son con las que tú y yo hoy estamos luchando en contra de las ideas de este mundo, como las ideas de Atalía, de puedes adorar a Dios, pero también puedes adorar a los Baales, te puedes agradar a ti y no necesitas
negarte a ti mismo. No necesitas tomar tu cruz. Tú lo que necesitas es amarte más. Tú lo que necesitas es cuidarte más. Y la Biblia nos enseña que lo que tenemos que hacer es negarnos, morir a nosotros mismos y vivir en Cristo. Pero segunda carta a los Corintios, capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez u orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. ¿No? Entonces, tú y yo necesitamos entender, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas ahora ya no son según la carne, ya no son espadas, lanzas, escudos, sino que nuestras armas es la oración, es la palabra de Dios. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas nos llevan a confiar en el Señor en medio de cualquier batalla. Y estos hombres, a pesar de que están siendo armados con lanzas, con escudos, con espadas, ellos también están recordando las antiguas victorias que Dios le dio a David. Entonces, están tomando armas de victorias pasadas, peleadas con Dios o dadas por Dios y que Dios les había entregado la victoria. Y estos hombres están entendiendo, Dios está con nosotros, Dios nos está armando, Dios nos está cuidando y Dios nos ha provisto de un rey. Y lo mismo pasa con nosotros el día de hoy. Dios nos recuerda, cuando tú y yo leemos la escritura, nos recuerda las batallas de otros hombres que han vivido cosas muy similares a las nuestras, que han vivido con tentaciones muy similares, que han vivido con problemas muy similares, que han vivido con necesidades muy similares, pero que Dios ha tenido cuidado de ellos, aún en los momentos más oscuros. Acuérdate. Aquí han pasado 6 años en Judá de reinado de Atalía, y ha sido un reinado en donde ella ha hecho lo que ha querido y ha perseguido a los profetas de Dios. Eso lo podemos encontrar también en el segundo libro de Crónicas. Y ahora lo que nosotros nos encontramos es que estos hombres deciden creerle a Dios y son armados por joyada y entonces se paran al lado del rey y en una fila con las armas en sus manos. Verso 12 del segundo libro del Reyes, capítulo 11, dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, o sea, Joás, le puso la corona y el testimonio y hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron, viva el rey. Entonces Joás es sacado por Joiada, que lo ha ido instruyendo durante estos 6 años, lo instruyó. Le enseñaron a hablar, lo vieron empezar a caminar, pero también lo instruyeron en la palabra de Dios. De hecho, por eso dice que Joiada le puso la corona y el testimonio habla de la Torá, de la ley. Entonces, durante estos 6 años, Joás ha ido aprendiendo de la ley, ha ido tomando nutrientes de la ley y de la obra de Dios en su vida. Y con ello ha visto lo que le va a tocar a él. Ha visto su responsabilidad. Ha visto también que él va a tener el privilegio de reinar sobre el pueblo del Señor. Pero también no solamente es la responsabilidad y el privilegio que él ha tenido, sino que va a tener el respaldo de Dios, como lo han tenido muchos otros y como lo tenemos el día de hoy. Y todo esto es con una misión, tener el reino de Dios en la tierra, tener la voluntad de Dios sobre la tierra, sobre el reino de Judá, sobre el reino del sur. Ya las imágenes, quitar a los Baales, quitar el templo de Baal y comenzar a adorar a Dios y que el pueblo pueda vivir una reforma total que va a ser visible. Joiada hizo lo que dice Proverbios 22:6. Joiada instruyó al niño en su camino
y sabía que aun cuando fuera viejo no se apartaría de él. Y vamos a encontrarnos con que Joiada lo cree y Joiada entonces va y comparte a este niño y lo saca y lo unge por rey y todo el pueblo está gritando, ¡Viva el rey! Versículo 13 dice, oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo del Señor. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestiduras, gritó a voz en cuello, ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sáquenla fuera del recinto del templo, y al que la siguiera, mátenlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la mataran en el templo del Señor. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Vamos a detenernos ahora en esta parte. Fíjate, lo que yo te decía, Atalía llevaba 6 años pensando que nada la podía sacar del trono de su vida, que nada podía quitarle eso que ella tanto había ambicionado y que lo que ella adoraba era lo correcto. Y tú y yo debemos de tener cuidado de no cegarnos por nuestra ambición, de no cegarnos por nuestros deseos pecaminosos y, y de ser como Atalía, que buscamos pasar sobre todos. Es más, Atalía termina sintiéndose ofendida en el último día de su vida por algo que no le correspondía. O sea, ella ve cómo está ya coronado Joás en el trono, ve al pueblo feliz. Y ella, ¿qué es lo que hace? Se rasga las vestiduras y grita, me han traicionado, me han traicionado. Y muchas veces las personas, cuando estamos haciendo malas cosas, pensamos que aquellos que están haciendo bien nos traicionan. Entonces, si alguien alguna vez te ha dicho, es que tú traicionaste mi confianza, pero tú estabas buscando hacer la voluntad de Dios, guíale a la palabra, guíale al arrepentimiento. La palabra nos enseña que cuando nosotros guiamos a alguien al arrepentimiento, podemos ganar un alma. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, guiar a otros al Evangelio, a que puedan ver si han hecho malas cosas, pero también a tener cuidado de que nuestro corazón no sea como el de Atalía, que se ha llenado de nosotros mismos. Fíjate, Atalía tenía durante 6 años el poder en el reino de Judá. Y cuando ella sale del templo y Joiada dice, bueno, maten al que la siga, ¿cuántas personas dice la Biblia que la siguieron? Ninguna. Nadie siguió a Atalía porque Atalía se había vuelto alguien que no era bien visto en Israel. A pesar de ser la reina, todos conocían su historia. A pesar de tener el castillo, a pesar de tener el poder, a pesar de tener el culto a Baal, todos sabían su historia. Todos sabían lo que ella había hecho. El lugar a donde llegaba yo me imagino que era mal vista. Y entonces esta parte no es tanto cómo la gente te vea, es cómo estás delante de Dios. O sea, pero si la gente ha visto que has hecho mal las cosas, ¿cuánto más Dios? Entonces necesitamos arrepentirnos. Termina muerta Atalía y verso 17. Entonces Joiada hizo pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, que serían pueblo del Señor, y asimismo entre el rey y el pueblo. Este verso es bien importante porque aquí se va a notar realmente que el pueblo de Israel va a vivir una reforma a través del reino de Joás y a través de la dirección del sacerdote Joiada. Y es que ellos van a hacer un pacto. Y debemos recordar, un pacto no es algo que se tome a la ligera. Entonces todo el pueblo de Judá está escuchando a Joiada y está decidiendo si lo que quiere es seguir como estaban con Atalía como reina y con Baal como su Dios, o si ya pueden regresar al Señor.
Y entonces dice que todos hicieron un pacto. Y ese pacto es decir, nosotros somos el pueblo de Dios y Dios es nuestro Señor, ¿no? Y entonces es rendir la voluntad al Señor y tiene que haber cambios visibles que hoy vamos a ver y tiene que haber un celo real, no como el de Jehú, que Jehú, como vimos, adoraba a Dios cuando le convenía, dice que adora a Baal cuando le conviene, pero termina adorando a los becerros. Vemos que Jehú busca hacer lo bueno delante de Dios, que Dios le da bendición, pero a pesar de eso su corazón se desvía. Y en este caso el pueblo aquí va a buscar hacer un cambio visible y real en su vida. A eso se le llama arrepentimiento. Cuando tú decides cambiar tu forma de hacer las cosas y de ser. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos al verso 18. Dice, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, acuérdate, estamos hablando de Jerusalén, entonces toda la gente de Jerusalén entra al templo de Baal y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa del Señor, y vinieron por el pueblo de la tierra y llevaron, perdón, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. O sea, estos son cambios reales. Destruyen la adoración a Baal, despedazan el templo de Baal, que era lo que yo les decía, ya se había hecho un templo a Baal en Jerusalén. En el lugar en donde se debe de adorar a Dios, ellos estaban adorando a los Baales porque les era cómodo. Y el Evangelio nos incomoda. El Evangelio muchas veces no va a ser cómodo. Va a llamarnos la atención sobre cosas que nos gusta hacer y que tenemos que cambiar. Pero el pueblo hizo un pacto con Dios y con el rey de ser el pueblo de Dios, ser el pueblo del rey de Israel. Y entonces están cumpliendo esa parte de su pacto. Y ellos derriban todo, van con la adoración y después de eso llevan al rey Joás a centrarse. Fíjate cómo lo dice el verso 19. Se sentó el rey en el trono de los reyes. O sea, es el trono de la promesa de Dios hacia David. Y se había sentado David, había sentado Salomón, sentado toda la descendencia. Y entonces él puede llegar y sentarse ahí. Y dice el verso 20 que todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Y aquí me encanta esta última parte porque nos recuerda que no importa qué tan grande seas en edad, o qué tan pequeño seas. Un niño de 7 años comienza a reinar sobre Israel con gran responsabilidad sobre sus hombros, pero también con un gran respaldo, que es el respaldo de Dios. Y por eso es importante estarnos instruyendo e instruir a los más pequeños, que puedan tener responsabilidad en el Evangelio, que puedan entender qué es lo que se está haciendo, cómo estamos adorando a Dios, por qué se adora a Dios, por qué le cantamos, por qué estudiamos su palabra y que puedan vernos a nosotros los adultos o a los que estamos al frente en nuestras casas y en la iglesia, ir a Dios con todas nuestras necesidades, con todos nuestros problemas, con todas nuestras ansiedades, con todas nuestras alegrías, que cuando estemos alegres y recibamos bendición, ellos puedan ver cómo nosotros vamos al Señor y le agradecemos y le decimos, Señor, gracias porque bueno eres tú y has sido fiel hacia nosotros.
permaneces fiel aún cuando hemos sido infieles, pero que también puedan ver cuando nosotros estamos ansiosos y temerosos, cómo doblamos nuestras rodillas, cómo levantamos nuestras manos, cómo levantamos nuestra voz y le decimos, Señor, ¿a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo traigo a ti todas esas cosas que me han causado ansiedad. Y yo quiero echar mi ansiedad sobre ti porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de mí. Y aquí estoy. Guíame, dame dirección sobre las decisiones importantes de mi vida. Este niño ha visto a Joiada hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Y entonces él puede confiar en el Señor. Y en estos, a sus 7 años, él entonces comienza a reinar. Y todo el pueblo de Judá está feliz. Capítulo 12, versículo 1. Dice, el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y aquí, si nosotros nos quedáramos ahí, cerráramos nuestra Biblia y dijéramos, tenemos una historia espectacular, 40 años de la gracia de Dios derramándose sobre la vida de Joás, 40 años en el que él ha visto el poder de Dios, 40 años en lo que él hizo lo recto. Pero como hemos visto, la Biblia no es un libro que nos lleva a exaltar a las personas, sino que nos lleva a ver que aún los más sabios caen. Aún los más inteligentes se equivocan cuando se alejan de Dios. Y el verso 2 nos revela mucho de la vida de Joás, porque fíjate, en esos 40 años dice que Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y es que Joiada vamos a encontrarnos que va a vivir 135, 133 años. Ahorita lo vemos. O sea, Joyada va a vivir muchísimo porque vive haciendo la voluntad de Dios, pero también porque Dios así lo quiso. Y algo que encontramos es que él dirige a Joás, ¿no? Él es el que le está enseñando a Joás. Cuando Joás tiene problemas, va con el sacerdote. ¿Y a dónde crees que lo lleva el sacerdote? A Dios, a la palabra de Dios. Lo lleva a buscar al Señor, pero el sacerdote va a morir. Y después de ser guiado a Dios por el sacerdote, él ya no encuentra dirección de parte de Dios porque no la busca. Él termina escuchando otras cosas y lo vamos a ver. Pero entonces, aquí, ¿qué podemos aprender de este versículo? Que necesitamos tener a alguien que nos guíe. Necesitamos tener a alguien que nos lleve al Señor. Y tal vez tú puedas pensar, necesitamos un líder, necesitamos un pastor, necesitamos un consejero. Sí, pero todos ellos van a fallar. Nosotros lo que necesitamos es un sumo sacerdote como el que se narra en Hebreos. Tú y yo necesitamos a Jesús dándonos consejo. Tú y yo necesitamos a Jesús guiándonos a través de esta vida. Y como el día de hoy tú y yo no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, lo que tú y yo tenemos y que el Señor rogó por nosotros para que nos fuese dado es a Dios Espíritu Santo. Y entonces ahí tenemos al Consolador. Ahora ahí tenemos a nuestro consejero, el cual está con nosotros siempre, aun cuando no lo vemos. Qué privilegiados somos nosotros de tener un consejero mejor que Joyada, un consejero que nos ama y que nos cuida y que nos guía y nos sostiene. Pero fíjate, Boaz, a pesar de tener a uno de los mejores consejeros en la tierra, dice el verso 3 del capítulo 12, con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea,
el pueblo seguía haciendo las cosas mal. A pesar de que se había hecho una reforma, a pesar de que se habían comprometido, a pesar de que todos estaban contentos, seguían teniendo ideas torcidas y seguían pensando que podían adorar en los lugares altos otras cosas en lugar de a Dios. Y tú y yo debemos de tener cuidado, porque no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, muchas veces seguimos teniendo ídolos o ideas que se nos han quedado y aún dentro de la misma iglesia se nos pudieron haber enseñado. Entonces, tenemos que ir al Evangelio, tenemos que ir a la Biblia, al texto y pedirle dirección y discernimiento al Señor para que Él nos guíe y no caigamos en adorar en lugares altos que no le agradan a Dios. Pero Joás sigue haciendo su reforma y fíjate lo que va a pasar. Verso 4. Ya te conté parte del final de Joás. Vamos a ver qué es lo que hace en medio de esta reforma que el pueblo de Israel decidió hacer también junto con Joás. Dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa del Señor, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, reciban los sacerdotes cada uno de mano de los familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Aquí hay algo bien interesante porque nos encontramos que Joás sabe que hay tres tipos de ofrendas en el templo, ¿no? Y él habla de los tres tipos de ofrendas que hay en el templo. El dinero de rescate, que debemos recordar que ese es por cada varón de Israel. El dinero que llevan, que es consagrado a la casa del Señor, o sea, ese dinero que cada uno lleva como algo consagrado, como un pacto, y también todo el dinero que cada uno da de su propia voluntad. Entonces son tres ofrendas. Estas tres ofrendas que se llevaban comúnmente al templo. Y Joás dice, yo he visto el templo y durante estos 6 años no se le ha dado mantenimiento, no se le ha cuidado, no se ha resanado, no se han cambiado vigas. He visto los instrumentos de la casa de Dios ya desgastados. Es más, probablemente hasta se habían robado cosas del templo, ¿no? Para adorar a Baal. Y entonces el templo está en decadencia. Y esto nos lleva a ver por qué está en decadencia el templo en Jerusalén. Y es porque el pecado de Atalía, pero no solamente de Atalía, sino el pecado de cada uno en Judá al alejarse de Dios, ha derruido y ha derribado partes del templo. Y eso mismo pasa con nosotros muchas veces, que no nos vamos dando cuenta y nos comenzamos a alejar de Dios y esa lejanía va derribando cosas del templo que habíamos hecho con Dios o que del templo que Dios había hecho de nosotros para con Él. Tú y yo como templos del Espíritu Santo, pero alejándonos. Y poco a poco se va cayendo nuestra relación. Y poco a poco aquello que habíamos apartado para adorar a Dios, lo empezamos a utilizar para otras cosas. El tiempo que habíamos utilizado para orar, lo empezamos a utilizar para ver otras cosas. El tiempo que habíamos utilizado para leer la palabra, ahora lo utilizamos para escuchar otras cosas, para disfrutar otras cosas, aún la economía o las cosas que quieras que tú antes ocupabas para Dios, ahora las ocupas para otras cosas, ¿no? Y empiezas a ofrendarle a otras cosas que se vuelven tus ídolos. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. Y Joás dice, bueno, vamos a restaurar la adoración, pero también tenemos que restaurar todas las ofrendas. Y lo que va a pasar es que estas ofrendas van a ser llevadas al arca y ustedes, dice, los sacerdotes, todos los sacerdotes van a tomar de mano de sus familiares y van a tener tareas extras aparte de las sacerdotales. Reparar los portillos del templo, reparar las grietas, van a buscar mejorar el templo. Y tú y yo lo vemos y dices, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, se está restaurando, se está buscando hacer y seguramente va a ser costoso, pero lo van a lograr porque no tenían la capacidad de hacerlo.
No, no es que no quisieran. Y probablemente podemos nosotros imaginarnos y decir, ah, es que ha de haber sacerdotes corruptos, como de repente podemos llegar a decir en las congregaciones, en la iglesia. Ah, es que hay pastores corruptos que se llevan el dinero, que utilizan mal el dinero, ¿no? Y sí, puede que hubiera sacerdotes corruptos, pero también vemos que los sacerdotes no estaban enseñados para hacer esas labores y por eso fallan, porque no tienen la capacidad de hacer esas labores y probablemente ellos están pensando como prioridades otras cosas que no son prioridades, pero para ellos lo son por su servicio. Y entonces, durante el tiempo, los años y en el año 23 de Joás, no han podido reparar nada, a pesar de estar tomando las ofrendas, a pesar de estar recibiendo las ofrendas para eso, no pueden, no son buenos administradores. Ellos no estaban capacitados y entonces sale mal. Verso 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparan las grietas del templo? Pues no tomen más del dinero de sus familiares, sino denlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Entonces Joás llama a todos los sacerdotes, incluido Joiada, y les dice, "Bueno, creo que ustedes no tienen la capacidad. Y ellos piensan y dicen, sí, no tenemos esa capacidad y aceptan ya no tomar el dinero ellos, sino entregarlo a otros que puedan construir el templo, que puedan restaurar el templo, a otros que sepan administrar la economía. Y esta parte se me hace bien importante porque tú y yo hemos sido llamados a ser administradores de nuestra economía, administradores de aquellas cosas que son comunes a nuestras casas. Eso es la economía, algo que es común en mi casa, algo que me va a llevar a tener las cosas que son importantes en mi despensa. Entonces, me va a llevar a tener leche, huevo, arroz, frijol, las cosas que se necesitan para alimentarme, las cosas que se necesitan para vestirme, para lavar la ropa, para hacer todo lo necesario. Pero también tú y yo hemos sido llamados a ser administradores de nuestro tiempo, nuestra adoración, de nuestra economía y entregársela a Dios. Y aquí vemos, en el templo los sacerdotes no podían hacerlo y entonces se le encarga a alguien más, ¿no? Se la van a encargar a otras personas. Y a mí me encanta ver esto porque me recuerda que nosotros tenemos que hacer eso como congregación. El sacerdote o los líderes de la iglesia, muchos no podemos y no tenemos la capacidad de administración, pero hay otros a los que se les han dado esos dones de administración de los recursos, que Dios les dé sabiduría, en nuestro caso, para administrar esos recursos y para que sean utilizados de la forma correcta. Pero ahora, regresando a la forma personal, ¿qué tanto has administrado bien tus recursos para Dios? ¿Has estado restaurando tu templo para el Señor o has sido como los sacerdotes que han pasado los años y ya lleva 23 años el reinado de Joás y el templo sigue derruido? A pesar de que ahí van de continuo a adorar y ahí de continuo ha caído la gracia del Señor porque la gente va y ofrenda y ofrenda y ofrenda, pero toda esa ofrenda no es porque la gente sea buena, es porque Dios ha sido bueno con la gente, como Dios ha sido bueno con nosotros. Y muchas veces hemos recibido bendición tras bendición tras bendición, pero no administramos para edificar una casa al Señor de la forma correcta. Entonces los sacerdotes terminan aceptando, ya no queremos el dinero. Y verso 9, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa del Señor, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Dios, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla.
Mas de aquel dinero que se traía a la casa del Señor, no se hacían tazas de plata, ni despivaleras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Dios. Vamos a detenernos ahí. Fíjate, hay un cambio de administración. Lo que va a pasar es que Joyada va a inaugurar el tiempo de los ofrenderos, ¿no? Él va a poner esta caja junto al altar con una tapa en el agujero o esta arca en el altar con una tapa en donde se va a echar todas las ofrendas y después cuando se llena, se cuenta y se da a aquellos que pues van a pagar a los carpinteros, a los que reparan la casa del Señor. Algo que me llama mucho la atención es el verso 13, porque yo te decía, había una mala administración, porque los sacerdotes probablemente estaban viendo de los instrumentos que ellos necesitaban, pero se necesitaba alguien que viera que antes de tener instrumentos para el sacrificio o para el incienso o para lo que se utilizaran estas jofainas, despivaleras, trompetas, todos estos utensilios, primero se necesitaba el templo del Señor. Se necesitaba restaurar. Y es que muchas veces nosotros parecemos justamente estos sacerdotes que estamos pensando en hacer cosas que poner en nuestras vidas, ¿no? Yo quiero participar en esta área, yo quiero participar en aquella cosa, yo quiero hacer esto y lo otro, pero lo primero es tener una relación viva con el Señor, primero tener algo fuerte con Dios. Y probablemente ahí estaba la mala administración de los sacerdotes. Con una buena administración, dicen, antes de que haya utensilios, va a haber una reparación en el templo del Señor. Antes de hacer cualquier otra cosa, necesitas tener una buena relación con Dios, ¿no? Y entonces, lo que vamos a encontrarnos en el segundo libro de las Crónicas, y me refiero mucho ahí al segundo libro de las Crónicas en la historia paralela, porque ahí se nos va a marcar en el capítulo 24 versículo 13 que sí se pudo hacer instrumentos, pero fueron al final. Esta parte es bien importante. ¿Quieres tener eh, buenas cosas en tu vida? ¿Quieres tener buenas cosas en tu ministerio? Lo primero es tener una buena relación con Dios. La palabra nos enseña, busquen el reino de Dios y, perdón, buscad primeramente el reino de Dios y su sabiduría, y todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Y esto es algo que tú y yo necesitamos entender, que primero debemos de buscar tener una buena relación con Dios. Y entonces empezaremos a tener buena relación con las personas y empezaremos a vivir de una mejor manera. Ahora viene esta pregunta, ¿qué hacemos nosotros con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Somos como los sacerdotes? Los sacerdotes no estaban capacitados, pero reconocen que no están capacitados y entonces buscan dirección y ahora estos nuevos administradores están pagando a carpinteros, a maestros que reparan la casa del Señor y la casa del Señor se repara. Verso 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Fíjate, la confianza que le tienen a estas personas, ¿no? Y la fidelidad que estas personas tienen a la obra de Dios. Verso 16. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa del Señor, porque era de los sacerdotes. Y aquí vemos que Dios proveía a todos. Se habían llevado estas tres ofrendas para que se restaurara la casa de Dios, pero había otras dos con las cuales Dios estaba proveyendo de bendición a los sacerdotes. Y los sacerdotes entonces podían sobrevivir
¿Y sabes qué es lo hermoso de todo esto? Que el pueblo de Judá que estaba entregando todas estas ofrendas, Dios los estaba sosteniendo y proveyendo para todo. Ellos podían vivir, podían disfrutar de las cosas buenas, podían ofrendar, serle fieles a Dios y también tener esta nueva relación con Dios. Tú lo ves y dices, wow, qué hermoso. Y eso nos lleva a nosotros a saber que Dios quiere tener ese tipo de relación con nosotros, ¿no? Y que Dios va a sostenernos en medio de todo. Verso 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, dedicado, y todo el oro que se hallaba en los tesoros de la casa del Señor y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Híjole, aquí entra otra historia. Y es que ya hemos visto a Asael, este Asael que Dios a través del profeta Eliseo le profetiza que va a ser rey de Samaria, perdón, rey de Siria. Y vimos cómo es que Asael no lo cree, no cree que él va a hacerlo, no cree que él va a hacer daño, pero aquí vemos, ¿no? Que empieza a hacer daño y pelea contra Gad y toma y después va contra Jerusalén. Y vemos que Joás termina entregando todos los tesoros. ¿Y por qué? ¿Por qué termina entregando todos los tesoros de esa forma? Y ahora sí te pido que me acompañes. Vamos al segundo libro de las Crónicas. Está ahí adelantito, capítulo 24, porque necesitamos entender qué es lo que pasó con Joás después de que muere Joiada. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Vamos a empezar desde el versículo 15. Dice: Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Ahí está mi fe de ratas, eran 130 años. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No les sobrevendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: El Señor lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Vamos a detenernos ahí. Fíjate qué fue lo que pasó. Cuando Joiada murió, Joás dejó de escuchar el consejo de Dios para escuchar a los príncipes de Judá, los cuales desampararon nuevamente la casa de Dios, el Dios de sus padres, y sirvieron a ídolos. Y aún así, Dios se molestó, pero les envió profetas para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Lo que no nos narra el libro de los reyes, nos lo narra el libro de Crónicas, y nos deja ver: Joás hizo lo bueno delante de Dios todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, pero después se equivocó y va a terminar siendo asesinado, y ahorita lo vamos a ver, pero es a causa de su pecado. Y esto nos debe de llamar mucho la atención, porque mientras Joás caminó dirigido por Dios,
tuvo una relación con Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá tuvo una relación con Dios muy fuerte, se reconstruyó el templo y Dios los bendijo. Pero cuando Joás se alejó de Dios, las cosas comenzaron a salir mal. Y esto es algo, no es así como que, es la maldición de Dios. No, es la maldición del pecado. Hacer las cosas que nos agradan a nosotros sin la dirección de Dios. Buscar agradarle al Señor. Y tú y yo necesitamos entonces buscar agradarle al Señor y tener un joyada en nuestras vidas. Y como les dije desde hace rato, el joyada de nuestras vidas no es un hombre, nada, es Dios hecho hombre, es Jesucristo, el sumo sacerdote, del cual nos habla la carta a los hebreos, ese que ya ha ofrecido una vez y por todas por nuestros pecados, ese que está intercediendo a la diestra del Padre, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Entonces necesitamos tener una relación con nuestro sacerdote, con nuestro pastor. Y no estoy hablando de con el pastor de nuestra congregación. Estoy hablando de tener, bueno, y sí, es bueno tener una relación con nuestro pastor en la congregación, pero estoy hablando de tener una relación aún más fuerte con el pastor de nuestras almas. Regresamos, segundo libro de Reyes, y cerramos. Versículo 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simead, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Ahora, ¿por qué terminan matando a Joás? Es en venganza de lo que le hizo a los hijos de Joiada. Crónicas nos dice que Joás no terminó siendo sepultado con los reyes. Qué triste. De haber tenido una gran historia con Dios, era desperdiciado por escuchar a otros que lo alejaron de Dios. Que Dios nos libre de no ser como Joás en lo malo y que nos ayude a ser obedientes a Joás en lo bueno. Bueno, a Dios como Joás en lo bueno. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.